presencia. Hoy nos acompaña en el Centro de Estudios Manuel Belgrano un estudioso del derecho y de la política en la República Argentina, muy especialmente en el espíritu de la cristiandad, el doctor Ricardo Fraga. Estudió en la Universidad de Morón, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, obteniendo el título de abogado. Completó su brillante carrera en la misma universidad, graduándose como doctor en leyes. En la actualidad, después de garantías en la justicia de Morón. Sus antecedentes como estudioso y su empeño por llegar siempre a la verdad, en servicio a la sociedad, con una vocación altísima de enseñar en intensidad y extensión, lo conducen dentro de la Universidad de Morón a una tarea muy destacada en la formación de docentes y alumnos. En su libro Baluarte Universitario, en numerosos capítulos nos transporta a una historia sin mentiras. Se nutre de cosas reales, muchas de ellas muy olvidadas por los desvíos a que nos han llevado los gobiernos de turno, que ignoramos, pero que son reales, concretos, que debemos, como argentinos, investigar para que afloren y se manifiesten como una tradición esperanzada. Nos dice el doctor Fraga en su libro que contra el orden justo no puede arguirse la existencia de la ley, contradiciendo la reflexión contemporánea que fija en el capricho legislativo la irracional convención del pacto social contra la justicia del orden natural. Tema que ha abordado en otras ocasiones el doctor Fraga en esta misma casa y que hoy, en forma tan desordenada, están en vigencia en nuestra República Argentina. Le agradecemos muy especialmente su presencia y es un honor para nosotros escuchar sus palabras. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Una vez más convocado aquí en esta bella ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, al Círculo de Estudios Históricos Manuel Belgrano. Hoy, en esta noche, por primera vez, sin la presencia física, es preciso debo evocar al amigo Juan José Alonso Vela, al amigo unidos en la comunión de unos mismos sentimientos, al patriota entregado con afán ardiente al servicio de la patria, al maestro de corazón generoso y abierto y de una clara y recia vocación intelectual, y sobre todo al creyente, enamorado de Jesucristo y de la Santísima Virgen y crucificado, como soy testigo que lo estuvo, con el dolor actual de su esposa, la Santa Madre Iglesia. Profesor y amigo, aquí estamos en esta noche como siempre para dar testimonio de la verdad. El tema de la charla es la ideología de género contra la naturaleza de las cosas. Y debemos comenzar por el principio, como corresponde en todos los acontecimientos humanos. La naturaleza de las cosas se traduce en la noble lengua latina y en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino con la expresión veritas o veritas rerum. La verdad de las cosas mismas. Las cosas mismas, como lo vamos a ver en un momento, son verdaderas. Y desde las cosas mismas nos llega el conocimiento de ellas. Y eso se dice también con un término latino exacto, acuñado por Tomás de Aquino, notitia rerum. El conocimiento o la noticia literalmente que llega desde las cosas mismas, es decir, desde la naturaleza. Porque el emblema que debemos sostener desde este momento inicial de la charla y permanentemente a través de ella es que existe y hay una naturaleza de las cosas, que es justamente la gran negación del constructivismo y de la ideología de género que les anexa, la negación de la naturaleza. Y junto con la presencia de la naturaleza, la presencia naturalmente del ser, del ente, que es el objeto formal del entendimiento humano. El algo otro, como decía también Tomás, aluit quid, el algo otro. Y en este ser, en este ente, su finitud, sus límites. La esencia, lo que él es, lo que el ser es, y la existencia. Es decir, la participación en el plano creador de las cosas que Dios ha puesto en la existencia. Todo ser es verdadero,
porque existe, porque ha sido creado. La palabra creación hoy no se usa más, porque la palabra creación justamente alude al origen de todas las cosas, que es Dios. Omne ens est verum, todo ser es verdadero. Todo ser es verdadero y todo lo que no es, como decía ya Parménides en el principio de no contradicción. Hoy vemos como una tendencia a sostener lo que no es por encima de lo que es. El ser y la verdad son convertibles entre sí, son propiedades trascendentales. Ens et verum convertuntur. Ya Joseph Pieper, un gran maestro tomista del siglo XX, alemán, decía: las cosas son verdaderas en razón de su íntimo núcleo ontológico, de su mismo ser, quiere decir. Por ello, entonces, toda cosa es verdadera y ninguna cosa es falsa. La falsedad no puede estar nunca en las cosas, sino en el juicio del hombre. El error no es de las cosas, sino en la apreciación o en la inteligencia que el hombre tenga de las cosas. Naturaleza, o como decía nuestro padre Castellani, natura, lo que es nacido o procede de otro. Ya desde el siglo XVII se plantea una dialéctica sobre la naturaleza. Tanto la de la sustancia infinita, el panteísmo de Spinoza, natura naturans, como la naturaleza pasiva de la naturans naturata. Y en consecuencia se planteaba ya la naturaleza, como lo vemos hoy, la naturaleza como desarrollo dialéctico en contraposición o versus la naturaleza como realidad objetiva. Para Duns Scoto, que es un filósofo escolástico franciscano del siglo XIII, la verdad de las cosas, son sus palabras, significa en primer lugar su cognoscibilidad. Es decir, las cosas son verdaderas porque nosotros las podemos conocer. Y conocemos lo que la cosa es, no la apariencia, no lo fenoménico, no lo superficial. Las cosas se dejan penetrar. En nuestro tiempo, es lo que vemos hoy, la naturaleza se desconecta de lo real. Y entonces nace desde el siglo XVIII, básicamente con el iluminismo y el racionalismo, la utopía, el reinado de la utopía. Este reinado se ha instalado de manera tan decisiva que actualmente hasta la clase eclesiástica, ni hablar de la clase política que ha caído antes, cuando quieren referirse a algo entusiasta y a algo verdaderamente provocador, hablan de la utopía, de las utopías que tuvimos, las utopías que soñamos. La utopía es una cosa malsana. La utopía es, como lo decía el filósofo húngaro Thomas Molnar en un libro clásico, la herejía perenne, el error permanente en nuestro tiempo. Por sobre la utopía se erige, por lo tanto, el panorama nada desolador, sino al contrario, de la naturaleza. Hegel, filósofo idealista del siglo XIX, justamente trastocando el vocablo de cultura y de naturaleza, señalaba en un apotegma famoso: todo es cultura, nada es natura. Es decir, no existe la naturaleza objetiva y todo es construcción meramente humana, entendiendo por cultura justamente la construcción humana. Se forma, a partir de Hegel básicamente, una antropología sociológica que comienza a crear entre comillas, un hombre artificial y un clima artificial. Todo es cultura, quiere decir entonces, todo es construcción. Este es el lenguaje de nuestros medios, es el lenguaje actual de nuestras escuelas, es el lenguaje de nuestras redes sociales, es el lenguaje de la televisión, es el lenguaje incluso de las familias. Todo es cultura, es decir, todo es construcción. Nada es natura, es decir, nada procede de otro, sobre todo nada procede de lo creado, de Dios. Y Hegel insiste, todo lo que es real
es racional. Esto es la suma del racionalismo. Todo lo racional es real y viceversa, todo lo real es racional. Esto implica la idea de la negación del misterio, del claroscuro, de lo que no podemos llegar a penetrar, la intimidad de las cosas mismas. Y entonces se instala una cosa verdaderamente sorprendente, que es la que explica los cambios que se dan en este siglo XXI, que parecen tan de avanzada y son tan viejos y tan remotos filosóficamente hablando, que es la mentalidad de la paralaxis. Paralaxis es una palabra formada con la lengua griega que implica la noción de un cambio permanente de las cosas y del cambio por el cambio mismo. Nosotros vivimos en una época, en un siglo, en un tiempo de vertiginoso cambio, donde las cosas no pueden permanecer en el ser durante un tiempo, deben cambiar aceleradamente. Y a ese cambio, a esa paralaxis, se le da un valor mágico. Esto, si estuviera reseñado exclusivamente en el ambiente del lenguaje propagandístico publicitario, parecería inofensivo. Lamentablemente se adentra en las cosas más vitales y esenciales de la vida humana, de la familia, por ejemplo. Y entonces se produce lo que vemos hoy, la inversión del sentido común. La inversión del sentido común es un invento, un hallazgo, un apotegma propagandístico instalado por Antonio Gramsci, un ideólogo italiano del siglo XX, y sostenido en el ámbito de la América Latina ya desde la década del 70 por un pseudopedagogo brasileño, Paulo Freire. En este ámbito, en este contexto, las cosas dejan de ser amables. Amables quiere decir dignas de ser amadas, dignas de ser veneradas, reverenciadas. Y se establece entonces una estructura monopólica que se centra en el pensamiento único que vemos hoy, que habla mucho de pluralidad y de pluralismo, pero es falso. Hay un pensamiento único, que es la negación de todo auténtico pluralismo, de toda auténtica pluralidad. Gramsci, que acabo de nombrar, decía: la conciencia y la realidad son un devenir, un hacerse permanente, ¿no? Y se debe superar el viejo materialismo de corte metafísico, ya que no hay, dice Gramsci, una cosa llamada naturaleza humana. Yo creo que acá yo podría poner fin a la charla y decir, miren, ya está. Si no hay una cosa llamada naturaleza humana, nace la ideología de género. Y con esto estaría terminada la conferencia. No hay una cosa llamada naturaleza humana. Plantéenlo ustedes en los ambientes laborales, sobre todo si vienen del ámbito educativo. No hay más una cosa llamada naturaleza humana. Sino que lo único que ha quedado, con suerte, es un devenir histórico que conduce al poder político, es decir, a la ideología, por la conquista previa del poder cultural, que es justamente el gran hallazgo del gramscismo. No la conquista política, sino primero la conquista cultural, la inversión del sentido común. Gramsci dice: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados, son sus palabras, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Nosotros podemos ver como aquí la guerrilla y la subversión de la década del 60 y del 70 intentaron primero, transgrediendo a Gramsci, la conquista del poder político. Y como fracasaron porque fueron derrotados por las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación, entonces intentan ahora, y lo están logrando, lo han logrado ya, la conquista del poder cultural para hacerse después con la conquista del poder político. Por lo demás, esta ideología es de evidente procedencia gnóstica, ya que reduce el concepto de naturaleza, esto es, el orden natural de las cosas, rechaza y reduce
También es palmario su encuadre racionalista, ya que para el racionalismo el orden de las cosas es el creado por el hombre y no el creado por Dios. Aunque la ideología de género cuestiona la misma noción de orden, aunque sea de un orden artificial. Orden convertido en una mera acumulación de sucesos o cosas sin sentido profundo, sin sentido propio, sin sentido intrínseco. Las cosas hoy son meramente superficiales, por eso desencantan en forma inmediata y por eso producen este famoso aburrimiento de nuestros jóvenes y niños. La palabra aburrimiento, su etimología es formidable, significa aborrecimiento de las cosas. Se aburre el que aborrece las cosas mismas. En todos ellos, la realidad es una construcción, insisto con la idea clave de esta charla, una construcción inventada o producida en lo económico, lo cultural, lo educativo, lo religioso, etc., sin conexión alguna con algo misterioso y fundante denominado ser y logos, es decir, sentido. Se ve aquí a la metafísica como una fantasía, y es evidente el marxismo subyacente, despojado de su economicismo y transformado este marxismo antiguo, despojado de su economicismo y trastocado en estructuras culturales en sentido hegeliano y gramsciano. Estas estructuras así inventadas son concebidas como sistemas o puras construcciones, sin misterio alguno, absolutamente claras, como que brotan de la ratio racionalista, y de ahí la raíz cartesiana de Descartes del constructivismo. Y también el peligro que representa lamentablemente un escolasticismo tomista que no distingue entre el intellectus y la ratio, entre la esencia y el esse, o siguiendo las teorías wagnerianas, no distingue los coprincipios reales de esencia y existencia, enseñados entre nosotros nada menos que por el ya citado gran maestro de todos los argentinos, padre Leonardo Castellani. Otro gran tomista auténtico, el esloveno argentino profesor Emilio Comar, sostenía: podemos decir que el conocimiento realista se caracteriza por el claro oscuro intelectual y el conocimiento racionalista por su negación, pagando el precio de la superficialidad, es decir, se sacrifica la profundidad. No hay intelección, intus lectio, lectura interior de las cosas. No hay profundidad, este es el problema. Así es el orbe pseudo intelectual de nuestro tiempo y de nuestras universidades, a las cuales se puede caracterizar o definir como academicismo inflado. Al tratar las cosas como meras cosas, es decir, sin logos intrínseco, desaparece la profundidad y todo se vuelve superficial. El mundo de hoy. Se necesitan entonces las excitaciones exteriores, el caso de la droga, los psicofármacos. Desaparece el entusiasmo divino, el arrebato por la divinidad de Platón, que está en el Fedro y en el Fedón. Y aparecen las vibraciones artificiales sin profundidad. Júzguese cualquier publicidad de nuestro tiempo y las modas y los divertimentos de los jóvenes de nuestra generación. Cuando digo nuestra generación me refiero a casi todo el siglo XX. Porque lo único que se ha ido es degradando en intensidad lo que estaba degradado desde el principio. Desde el Charleston hasta hoy, las cosas son iguales, simplemente se han ido empeorando. El constructivismo es una apariencia destructiva. Foucault, uno de los grandes constructivistas del siglo XX, sostiene desde su positivismo que la persona como tal no existe. Esto lo hemos escuchado en este reciente debate sobre el tema del aborto. La persona no existe. ¿Cómo ver una persona antes de nacer si tampoco hay una persona después de nacer?
La persona como tal no existe. El sujeto se diluye en procesos y combinaciones. Y si a esta negación filosófica de la persona hecha por un supuesto filósofo, Foucault, se le añaden las conclusiones positivistas y cientificistas de la moderna neurociencia, como la del doctor Facundo Manes, que reduce el alma al cerebro, que es la negación de la espiritualidad y que niega incluso lo que Aristóteles estableció ya hace 24 siglos, que es el principio de formalidad, el principio inteligible e inmaterial de formalidad. El profesor Comar, ya citado, destaca que lo social entonces es una construcción, un sistema, y toda la educación queda reducida a sistemas abstractos, vacíos, mediocres, donde desaparece toda singularidad y todo talento. Estas construcciones sirven para la masa de intelectualoides, no para los mejores. Los mejores en estos sistemas constructivistas están de más. Todo tiene que ser plano, como un electroencefalograma de muerte cerebral. Todo esto es una gran estafa. Desde la antigüedad brota una idea sustancial de la naturaleza humana, ya que los griegos advirtieron un orden en el mundo y por ello reconocieron una jerarquía de géneros y especies, en la cual el hombre, antropos, excede en dignidad, desde que es el único provisto o dotado de logos propio, ya que todas las demás cosas, toda la creación, está sujeta al logos o sentido que el hombre le da. Como lo nota Michel Billy, un gran romanista francés del siglo XX, en Aristóteles es posible advertir una verdadera antropología fundada en la descripción que observa y no que inventa de los aspectos comunes que se refieren al alma humana, su inteligencia, su voluntad, sus apetitos, y en esa observación aparece la dimensión racional y profunda de sus vínculos, ya que son estos los vínculos los que liberan al hombre de su cautividad. Vínculo quiere decir cadena, y no la noción abstracta de libertad, del iluminismo, del racionalismo, y mucho menos la noción nihilista o destructiva de la libertad de un Jean-Paul Sartre. Es así que las cadenas, los vínculos, pese a lo que diga el himno nacional argentino, oído el ruido de rotas cadenas, las cadenas liberan y permiten emprender un compromiso, un engagement, y por qué no, la verdadera sumisión, que es la verdadera libertad a la naturaleza de las cosas. En el diálogo del Principito con la zorra, en el cuento formidable de Antoine de Saint-Exupéry, que tal como lo nota sagazmente Rafael Gambra en El silencio de Dios, constituye el nervio de una auténtica comunicación o diálogo, se ve clara la vacía semiología constructivista centrada en la arbitrariedad de un pensamiento desligado de lo real. Es con todo en los años 70 del siglo XX y en el mundo anglosajón donde surge en este contexto que acabo de analizar la teoría del género, gender. El sexo es visto como una categoría orgánica o biológica, en tanto que el género como una categoría sociocultural, social, económica, política, laboral, etc. Categoría que se construye desde la autopercepción que hoy en día está colocada en la legislación argentina como tal, en la autopercepción, y en el ataque a los modelos ancestrales, particularmente al denostado patriarcalismo. Pero género no es ni puede ser sinónimo de sexo, y aún así lo entiende al menos por ahora la Real Academia de la Lengua Española. Gender, término acuñado en 1955 por John Money,
psiquiatra de la Universidad de Harvard, que estatuye la idea del rol del género, gender role. Género, dice él, son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado de hombre o de mujer. Nace de este modo la identidad sexual fundada en la función social. No es, por lo tanto, lo que somos, sino lo que hacemos. O como dice en reciente conferencia el ilustre y destacado cardenal Sarah, se trata de una superchería pseudocientífica, pero que está impuesta por la Organización de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. Impuesta ahora en nuestro país a través de la ESI, que es una nueva materia que tienen los niños en la escuela, Educación Sexual Integral. A todas las escuelas de gestión pública o privada, cualquiera sea su ideario, y principalmente cualquiera sea la opinión de los padres, relegados en la educación de sus hijos. Como dice un reciente dictamen que comenta La Nación en un editorial de fecha reciente, no tengo la fecha, el dictamen elaborado por el Senado Provincial de esta provincia de Buenos Aires dice que la educación sexual integral debe ser científica, laica, de perspectiva de género, crítica de toda perspectiva religiosa, que es oscurantista, opresora, discriminatoria y coercitiva. Palabras textuales del dictamen del Senado Provincial. La batalla por el aborto parece que se ganó, pero se perdió, porque el constructivismo y la ideología de género están socavando los fondos culturales, sociales y religiosos de la nación a través de esta actividad. Esta materia transgrede el orden natural y transgrede también el orden constitucional, particularmente el derecho primario de los padres a resolver sobre la educación de sus hijos. Quizás la síntesis del constructivismo actual más difundida en Occidente esté en la antigua, ahora antigua, fue moderna, pero lo moderno se convierte en antiguo, ese es el drama del modernismo, Escuela Neokantiana de Frankfurt, con Horkheimer, Adorno y Marcuse, y su arjonamiento del pensamiento marxista. El hombre devenido como sujeto cautivo de un proceso dialéctico, de un proceso objetivo en sentido hegeliano, es decir, carente, y esta es la palabra clave, de toda interioridad. Esta carencia de interioridad, como lo dice la misma Escuela de Frankfurt, es la fundamentación filosófica de la pornografía. Es decir, la negación del amor exclusivo y comprometido. El famoso ne cherchez pas mon cœur, no busquen mi corazón. Negada la naturaleza, se niega el orden natural y por ende la persona humana. Ricardo de San Víctor, que es un filósofo de la Sorbona de París del siglo XII, en famosa definición recogida por ya nombrado Juan Duns Scoto, define a la persona humana como una existencia incomunicable de naturaleza intelectual. O como dice Víctor Frank, un formidable filósofo y psiquiatra judío vienés del siglo XX, es única e irrepetible. De aquí el carácter fungible del hombre de hoy negada a la persona humana y su actual hipótesis transgenérica que lo convierte en veleta de los vientos de moda y de la imposición de las élites globalizadoras que juegan acá un papel realmente medular. La persona, en definitiva, convertida en una autopercepción
sin núcleo ni sustento óntico, es decir, en el ser, como comenzamos la charla. Esto conlleva y conduce a la soledad del mundo de hoy, a la precariedad del mundo de hoy, a la tristeza del mundo de hoy, al hombre de hoy convertido en esclavo de las ideologías y al predominio de un vicio formidable que los antiguos llamaron, y en lengua española tiene dos formas de ser nombrado, que es la asedia o la asidia. El origen remoto del tema que abordamos en esta noche está en la Reforma de Lutero, que conlleva en sus desviaciones a la negación de la objetividad de la naturaleza, o como muy bien lo dice el destacado profesor italiano tradicionalista Danilo Castellano, es la legalidad humano-positiva la que constituye el honestum, y no ya el honestum condición y criterio de la legalidad. O sea, el honestum nace ahora de la legalidad y no el honestum informando a la legalidad. Este relativismo teórico lleva al relativismo moral y a la dictadura de quien detenta el poder contingencialmente. El Estado moderno se convierte así en la fuente de la moralidad, de la ética, como sostendrán también coherentemente Hegel, el filósofo más riguroso de la Reforma. Este famoso relativismo y esta más que famosa dictadura del relativismo denunciada por el entonces Papa Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger. Estamos en estas materias en pleno apogeo del iluminismo y la modernidad, ya que el post-iluminismo y la posverdad son palabras huecas, flatus vocis, con su terrible secuencia lógica, la nada, el nihilismo, y su concreción en el sonado mito de la soberanía popular, conforme la cual el Estado puede autorizar cualquier cosa, ya que la comunidad es la creadora de la realidad. Al no existir un precedente orden de esencias, es el viejo nominalismo de Ockham el que reverdece en el constructivismo y la teoría del género. Nada nuevo bajo el sol, nihil novum sub sole. El constructivismo y su consecuencia, la ideología del género, fundados, como ya dije, en el nominalismo, niegan ferozmente la condición óntica de la persona humana. Insisto, esta existencia incomunicable de naturaleza intelectual. Este existere, que etimológicamente quiere decir procedencia de otro. Esta incomunicabilidad o carácter insondable de la persona humana e intocable. Esta natura que nace desde fundamento ontológico de la paternidad que procede de la naturaleza y que es intelectual, es decir, intencional e inteligible, proviene de una intentio intuitiva. El carácter opresivo de la construcción está en la opresión de la naturaleza, precisamente oprimida por una construcción artificial. Esto es, como decía Comar, coquetear con las ideas. Es peligroso coquetear con las ideas. El coqueteo no es diálogo. El ser finito y sus límites es lo que nos constituye. Los términos. No puedo prescindir de mi finitud. El acto propio de la vida personal es algo que brota de la finitud, es la decisión, es decir, la fijación de límites. Y en eso consiste justamente el infantilismo de la sociedad moderna, en la no aceptación de los límites. Y en esto consiste justamente la madurez, en su aceptación. El cambio superficial es, como lo vemos, intolerancia a los límites. Es exterminio, destrucción. Este proceso de construcción se inicia contemporáneamente en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Pekín, o Beijing, de 1995,
donde toma impulso el carácter universal de esta ideología como sistema cerrado de pensamiento, con significación monopólica en organismos tales como la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. De aquí la adopción desde la gramática del término género, a fin de introducir masculino, femenino y neutro. Es que el gran enemigo del gender es la diferencia real, no meramente imaginada, entre hombre y mujer. Todas maniobras eficaces de dos adalides de la ideología de género, Gilbert y Webster. Estamos en presencia de un vertiginoso cambio del lenguaje que arranca en Engels, a partir de quien se gesta la ideología de clase, ahora sustituida por la ideología de género, de clara significación marxista, aceptada de buen grado aún por la órbita liberal, como siempre ha sucedido por lo demás. Se consolida a niveles vulgares en Foucault y con Simone de Beauvoir, la francesa, no se nace mujer, se hace mujer. A las caracterizaciones ya clásicas de orientación sexual, hetero, homo, bi, se añade ahora la diferenciación entre sexo biológico, sexo psicológico y sexo sociológico. La Fundación Daniela, integrada en la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, ofrece un glosario de términos relacionados con la transexualidad en el que se recogen. Voy a dar simplemente a mencionar algunos para no aburrirlos. Cisgénero, personas cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer. Intersexual, persona que presenta de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas en grado variables o una indefinición de las estructuras genitales. Transgénero o trans, aquellas personas cuya identidad de género y o expresión de género es diferente al sexo que se les asignó al nacer. Transexual, aquella persona cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico y que desea hacer o no un proceso de transición a través de procesos médicos y o quirúrgicos. Queer, término que usan algunas personas que identifican su género fuera de hombre y de mujer. Pueden requerir que para llamarlo se usen pronombres que no sean ni masculinos ni femeninos, como es el caso de Helio. Género diverso, personas cuya expresión de género no se ajusta a las expectativas sociales del género tradicional. No implica necesariamente que tenga que ser homosexual, bisexual o transexual. Género fluido, aquellos que un día se identifican como hombres y otros días como mujer. Y así sucesivamente. Es un poco difícil hacer un análisis legal de identidad de las personas, porque si a la mañana soy un hombre y a la noche soy una mujer, es muy difícil realmente la identificación de estas personas. La deconstrucción es una verdadera destrucción que se pretende de manera particular, como lo estoy viendo ahora, en la sustitución del lenguaje. El que está de moda actualmente, el llamado lenguaje inclusivo. Uso de la letra E o de la letra X, matrimonio igualitario por perversión sexual, familias diversas por acoplamiento, reproducción y no procreación, interrupción voluntaria del embarazo por aborto, negación de la virilidad y búsqueda de la feminidad o negación de ambas, etc. Por último, para no agotarlos, diremos con Joseph Ratzinger, uno de los más grandes pensadores del siglo XX de la Iglesia Católica, que con el ateísmo el hombre buscó liberarse de Dios. Con el materialismo buscó liberarse de su libertad. Con la ideología de género pretende ya liberarse de las exigencias de su propio cuerpo, convertirse en un ser autónomo que se construye a sí mismo, un Dios para sí mismo, una pura voluntad. Y dice Ratzinger, la ideología de género es la última rebelión de la criatura
contra su condición de criatura. El hombre contra la naturaleza de las cosas. Cosas a las que odia, renegando así del axioma de San Agustín, res tantum conoscitur quantum diligitur. Las cosas se conocen en tanto se aman. Las cosas se conocen en tanto se aman. Unión del amor y del conocimiento, que está también en una encíclica formidable del Papa Benedicto XVI, Deus est Caritas, que aconsejo leer sobre todo a los jóvenes. Por último, citaré el texto magisterial del Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que si bien tiene algún capítulo controvertido sobre el cual no me voy a expedir, tiene una condena muy clara y firme de la teoría de género. En el parágrafo 56 apunta el Papa Francisco: otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único, que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre un hombre y una mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla tal como ha sido creada. Finalizaré con un párrafo muy elocuente de una carta de Sor Lucía de Fátima al cardenal ya nombrado cardenal Sarah, que para mi gusto debiera ser el próximo papa. Tiene a su favor además que es de raza negra y viene de un continente donde la tradición se está custodiando celosamente, el África, que evangelizaron los padres franceses, los misioneros franceses en el siglo XIX. Dice Sor Lucía de Fátima: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás pasará por el matrimonio y la familia. Lo estamos viendo. Y Benedicto XVI, el 11 de mayo de 2010, decía: siempre hemos sabido esto, aunque en nuestros días se manifieste ante nuestros ojos de una manera terrorífica. Las mayores persecuciones contra la Iglesia no proceden de sus enemigos exteriores, sino de los pecados cometidos dentro de la Iglesia, para los cuales la Iglesia necesita urgentemente hacer penitencia para purificarse. Añade Benedicto: la crisis espiritual que está golpeando al Occidente es la más grave desde la caída del Imperio Romano, que ocurrió a finales del siglo V. La luz del cristianismo está apagándose en todo el Occidente.
Creo que no en Hungría, según he leído hoy un discurso formidable del primer ministro de esa noble nación cristiana. Terminaré, ahora sí, con el mandato del rey carlista Carlos VII. Resistir. Él decía y mandaba, gobernar es resistir. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, resistir. El corazón de Jesús le dijo al beato Bernardo de Hoyos en Valladolid por el siglo XVII, reinaré. Y la profecía de Fátima no puede dejar de cumplirse. Al fin triunfará mi corazón inmaculado. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias por como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias. Dígame. Amor y justicia. Es un documento muy cuestionado. Pero esta parte que leí no se puede.